Muchas gracias por acompañarnos en este webinario con WWF y CDP para el desafío de ciudades. Estamos muy felices de darles la bienvenida a esta plática para que se llama De Visión a Acción. Yo soy Andrea Cantillo, yo soy parte del equipo de WWF del desafío de ciudades que coordina, bueno, es parte del equipo que coordina el desafío de ciudades. Entonces, pues muy bien. En este webinario, entonces, reconocemos que tal vez algunas de ustedes ya conocen el desafío de ciudades y también a CDP, pero tal vez hay algunas otras ciudades que apenas se están conectando por primera vez para poder aprender de ambos. Vamos a empezar entonces con una breve introducción, con algo de explicación con respecto a ambas cosas, los beneficios de los informes del CDP y también para que les platiquemos sobre el desafío de ciudades. Y también posteriormente vamos ya a adentrarnos en el tema propiamente de cómo es que funciona, cómo es que se pueden unir a el desafío de ciudades y también cómo es que pueden ya ahí cumplir con sus obligaciones para mandar los informes. Y podemos verlo todo. Bueno, efectivamente vamos a terminar con una sesión de preguntas y respuestas, pero antes también me gustaría decir que me acompañan aquí a maravillosos colegas de CDP, Etienne eh, eh, y Annie. Entonces me parece que, bueno, en breve vamos a estar escuchando de ellos y también tenemos algunos otros colegas que nos están ayudando en la parte logística. En el chat van a estar contestando algunas de sus preguntas y también van a estar ayudándonos tras bambalinas a lo largo de esta sesión. Así que muchísimas gracias a Eduardo, a Saskia y a Sabina por todo eso. Muy bien, entonces... Ah, sí, una disculpa. De hecho, con mucho gusto ustedes pueden hacer preguntas en el chat y ya después, cuando pasemos a la sesión de Q&A, de preguntas y respuestas, con mucho gusto pueden levantar la mano en caso de que gusten hacerlo igualmente. Entonces, bueno, con eso le doy la bienvenida a Etienne, que nos va a estar platicando sobre los beneficios de informar a CDP. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrea. Primero que nada, nos sentimos muy honrados de que se nos haya seleccionado por parte de WWF como plataforma para mandar informes al CDP una vez más para el desafío de ciudades. Se formó, de hecho, este se conoce como es una ONG, es el proyecto de divulgación, que bueno, pues de hecho nosotros trabajamos con diferentes ciudades, estados, regiones, con compañías, con inversionistas para que ellos también puedan platicar o divulgar sobre sus datos climáticos, su información climática, porque también nosotros sabemos y entendemos que la información es la base fundamental para la acción. También tenemos el lema de que pues no se puede manejar o gestionar lo que no se mide, por eso es que estamos aquí para ayudarles a medir la información, su información climática y también como ciudad y específicamente en el contexto del desafío de ciudades, pero bueno, regresaremos a eso pronto en este webinario. Algunas cifras muy generales con respecto a la actividad anual. Nosotros tenemos presencia, bueno, existimos desde 2000, el año 2000. Hemos trabajado con ciudades durante más de 15 años ya. Anualmente, más o menos 1,000 ciudades, estados y regiones están informándonos sus datos climáticos en esta plataforma que se llama eClayTrack. Ese es aproximadamente 12% de la población global, 8% de las emisiones de efecto invernadero globalmente, incluso 90% del Amazonas brasileño. En las siguientes diapositivas les vamos a estar mostrando un poco de en dónde exactamente es que estos municipios o ciudades y algunos otros de los gobiernos locales están de acuerdo a datos de 2024. Entonces, estamos en más de 100 países, de hecho, incluso son más de 130 si es que estamos también contando todos los años y las actividades que tiene el programa. En la siguiente diapositiva, quisiera yo mostrarles cómo es que realmente funciona
para el ciclo, ¿no? Entonces, todos los años lo que hacemos es que invitamos a gobiernos locales alrededor del mundo para que contesten un cuestionario. A eso es a lo que nosotros llamamos información o datos divulgados. Y para las ciudades está en la plataforma eClayTrack, la de CDP eClayTrack. Una vez que ya se ha compartido la información, se les da un mes para que puedan aprender un poco más. Ahí básicamente lo que hace es que se agrega todos los datos que se recolectan de los diferentes municipios y posteriormente en el paso 4 y 5 lo que hacemos es compartirlo con los usuarios principales de esos datos. Entonces en el paso 4 lo compartimos públicamente en el portal de datos abiertos que bueno, esto es en caso de que cualquier persona le interese los datos climáticos de las ciudades, ahí lo pueden buscar. También los tomadores de decisiones internacionales, por ejemplo, las Naciones Unidas. eh, y bueno, se utilizan estos datos, por ejemplo, para el informe IPCC, etcétera, pero también para redes y algunas otras asociaciones de municipios o campañas e iniciativas que trabajen con ciudades y regiones en diferentes partes del mundo para poder mejorar su acción climática. Y WWF es uno de ellos. De hecho, ustedes pueden ahí ver de los logos cuáles son algunas de las otras organizaciones con las que trabajamos y bueno, que han escogido a CDP como la plataforma para utilizar este año. Y después en el paso 6, una vez que los datos ya se compartieron con estas redes, entonces ustedes reciben su beneficio, digamos propiamente ya como miembros de el desafío de ciudades o cualquiera de las otras redes con las que se haya compartido los datos. La siguiente diapositiva bueno, va a terminar con esta primera sección y básicamente aquí encapsula cada tipo de beneficios que, bueno, vamos a empezar a platicar. Entonces, del lado izquierdo, básicamente pueden obtener apoyo integral. Esto lo que quiere decir es que es un aprendizaje de dos vías, ¿no? Digamos, cuando ustedes están platicando o compartiendo sus datos con el CDP, de hecho, también lo que hacen es aprender, porque van a poder ver cuáles son sus brechas, en dónde es que ustedes como municipio también pueden recolectar nuevos datos o pueden aprender. Después reciben también retroalimentación por parte de CDP, por ejemplo, si su meta de reducción de emisiones, si es basada en la ciencia o no. Y finalmente también reciben una calificación por parte del CDP que va de la A a D menos. Y esto, de hecho, a propósito de esta calificación es estrictamente confidencial y privada. Únicamente ustedes tienen acceso a ella, a menos de que tengan la mejor, que es la A. Entonces, bueno, en un segundo vamos a ver los beneficios. Ahí también pueden ustedes informar solo una vez y después ver todos los compromisos, ¿no? Ahí es en donde ustedes pueden ver si su organización es un miembro o está participando. Por ejemplo, hay diferentes compañías que también han escogido CDP como plataforma y entonces en caso de que se haga así, únicamente se está informando una sola vez. Ese justo es el beneficio de escoger esta plataforma, que solo se hace una vez. Y después voy a pasar a la al último aspecto, que es atraer parte de finanzas, atraer fondos, básicamente. Bueno, pues con respecto a los beneficios, me parece que aquí se tendría que entender que entre esos usuarios de datos que brevemente los mencioné anteriormente, algunos de ellos van a ser inversionistas. De hecho, trabajamos con más de 700 inversionistas alrededor del mundo que reciben datos de compañías, así como también de ciudades y ciudades que están declarando ciertas necesidades financieras para proyectos de infraestructura, por ejemplo. Entonces, ustedes potencialmente pueden tener algunos beneficios para hacer coincidencias si es que ustedes informan a CDP y declaran este tipo de proyectos que a lo mejor pudieran necesitar financiamiento. Voy a parar aquí porque este no es el tema principal del webinario, más bien el día de hoy están aquí para aprender un poco más de cómo pueden participar en el desafío de ciudades. Ah, sí, y había una última diapositiva, perdón.
que esto fue de un participante anterior, Freetown, que de hecho aquí nos dio muy buena retroalimentación a CDP con respecto a cómo fue su experiencia el año anterior. Pero bueno, ahora entonces le vamos a la siguiente diapositiva y te regreso la palabra, Andrea, para hablar ya más específicamente sobre el desafío de ciudades. Muchísimas gracias por la presentación. Sí, definitivamente estamos nosotros muy felices de poder colaborar con ustedes en el desafío de ciudades. Primero que nada, entonces, me gustaría platicar un poquito sobre WWF. Es una organización líder medioambiental y de conservación. Nosotros tenemos diferentes iniciativas para desarrollo sostenible, siempre poniendo a las personas y al planeta al centro. Por eso es que tenemos un programa para las ciudades, porque creemos que las ciudades son agentes poderosos de cambio y aunque sí impulsan muchas de las emisiones el día de hoy, también tienen la llave a muchas soluciones. Entonces, es por eso que nosotros queremos trabajar con ciudades y por eso es que nos parece tan importante. Y también es porque tenemos este programa insignia, que es el desafío de ciudades, y podemos pasar a la siguiente diapositiva, a través del cual nosotros podemos dar guianza, herramientas hechas a la medida y retroalimentación para apoyar su viaje climático, ya sea que apenas vayan empezando o ya ser una ciudad muy avanzada en sus estrategias. Esto es muy importante. En realidad, no importa en qué parte de su viaje climático se encuentran, pueden participar en el desafío de ciudades, pueden también estar dándonos sus informes en CDP y también pueden pues tener los beneficios en cualquiera que sea la escala en la que se encuentran, si apenas están empezando o a lo mejor son una ciudad un poco más avanzada. Entonces, para hablar brevemente sobre cuáles son algunos de estos beneficios, quisiera aquí hablar de 4 razones para poder unirse a el desafío de ciudades. Hay muchos, definitivamente, pero bueno, el primero es pues evaluar y fortalecer el trabajo, también poder ser parte de una comunidad global y después también mejorar la reputación y el trabajo. Todo esto mientras que también lo están haciendo de una manera muy simplificada a través de los informes. Quisiera compartir aquí que algunas de nuestras ciudades han dicho que el desafío de ciudades les ha animado para poder preparar una estrategia más ambiciosa de cambio climático. Entonces vamos a ver cuáles son estas razones o por qué es que entonces se pueden hacer estas cosas. Entonces, para evaluar y fortalecer su trabajo climático, básicamente van a poder obtener claridad para ver si es que sus metas se están alineando con un futuro por debajo de 1.5 grados y también obtener guianza con respecto a cuáles son las acciones para poder reducir emisiones y construir resiliencia. Esta es parte de la meta que sabemos que, por ejemplo, es muy importante para las ciudades que son parte de la carrera hacia el cero, digamos, o Race to Zero, porque pues quieren tener también esa meta, pero no siempre las ciudades saben si su objetivo está alineado con la ciencia. Y en ese sentido, la evaluación que nosotros hacemos en el desafío de ciudades les va a decir eso, qué tan alineados están o no. Y también les podemos dar una guianza con respecto a cómo es que pueden tener una meta o un objetivo más alineado si es que fuera el caso que no se encuentran alineados. En caso de que sí, pues entonces tienen una palomita ahí y entonces saben que efectivamente ese es el caso, lo cual es maravilloso. Y después también les damos una evaluación de los peligros más significativos climáticos que enfrenta su ciudad y también acciones que pudieran ayudarles a abordarlo. En el segundo punto, con respecto a conectar y ser parte de una comunidad global, esto es debido a que nosotros reconocemos que ustedes tienen, más bien ustedes tienen la oportunidad de ser reconocidos como una ciudad pionera que trabaja hacia un futuro climático más sano y también participan junto con sus ciudadanos. Entonces, ustedes aquí pueden participar también en una campaña de participación pública en donde básicamente pues se les invita a que conecten con sus ciudadanos para aprender qué es lo que los ciudadanos creen con respecto al trabajo climático y su trabajo de sostenibilidad. No siempre es sencillo tener este tipo de interacciones entre las ciudades y pues la población. Entonces, la intención de esta campaña de participación pública justo es ayudar a romper eso. Y después también tienen la oportunidad para poder colaborar e intercambiar conocimiento con compañeros, con otras ciudades o líderes de sostenibilidad. Por ejemplo, aquí nosotros hemos visto que ya tenemos una gran variedad de ciudades en muchos lugares del mundo y nosotros sabemos que las ciudades son únicas, tienen desafíos únicos, pero también tienen desafíos parecidos o similares. Entonces, siempre
está la oportunidad para aprender unos de otros y vean cómo es que pueden colaborar entre ustedes. En rondas anteriores, de hecho, hemos tenido unos intercambios maravillosos entre las ciudades, que fue un poco como de decir, están trabajando en eso es maravilloso. Una vez que ya lo hayan logrado, me gustaría aprender un poco más de qué es lo que están haciendo y entonces a lo mejor yo también podría hacer lo mismo, ¿no? Entonces, en realidad es una comunidad y también una oportunidad para que ustedes puedan participar y aprender de entre ustedes. Y después también eh, podemos mejorar su reputación y el trabajo que hacen como una tercera razón. Esa es la siguiente diapositiva. Y básicamente esta es la oportunidad para tener un reconocimiento público por sus esfuerzos climáticos, tanto nacionalmente como internacionalmente, debido a que, bueno, pues como WWF nosotros les podemos ayudar con esto, con las ciudades pioneras normalmente. Para que lo puedan hacer y también tienen la oportunidad de compartir su trabajo justo como lo acabo de mencionar un poco anteriormente, porque sí, los invitaríamos a nuestros webinarios globales como oradores para que compartan su trabajo o también podemos crear algunos casos de estudio que entonces pudieran también ir a la página web de Soluciones Europeas y después también hemos encontrado de las ciudades anteriormente que, bueno, la forma en la que nosotros comunicamos y podemos encapsular su trabajo es algo que ha ayudado muchísimo para que ustedes refinen igualmente cómo es que están comunicando su trabajo climático. Entonces, también esta es una muy buena ventaja porque entonces les va a impulsar a tener mejores conversaciones, probablemente con políticos tal vez, para que de esa manera puedan pues colaborar más en el trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera el caso de crear metas climáticas, que pues de esa manera sus políticos o la gente que está ahí puede estar más convencida de decir, ok, sí, yo voy a apoyar esta meta climática. De hecho, ha pasado, esa ha sido la experiencia con algunas de nuestras ciudades que han utilizado nuestra evaluación para poder impulsar ese apoyo también de parte de políticos o líderes políticos. Y después, en la cuarta razón, está muy relacionada con lo que el equipo estaba mencionando anteriormente. Nosotros hacemos CDP y ClayTrack porque es una forma muy simplificada para poder hacerlo y también de esa manera van a poder aprovechar todos los beneficios de mandar sus informes únicamente en un solo lugar, aparte de poder obtener la evaluación de el desafío de ciudades y tener el apoyo de CDP, la calificación de CDP y tal vez también algunas otras iniciativas que son parte de esta carrera hacia el cero. Entonces lo pueden hacer todo en un solo lugar, básicamente. Y a partir de aquí, bueno, si vamos a la siguiente diapositiva, hemos visto que hemos tenido algunas ciudades muy felices que en realidad han disfrutado mucho ser parte del desafío de ciudades. 83% de las ciudades han dicho que es muy probable que volverían a unirse al desafío de ciudades y también pues hemos recibido una calificación de 4.4 en nuestro programa. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué es que las ciudades sienten como que quieren regresar? Bueno, esto se debe a que, aparte de lo que ya he mencionado anteriormente, también ayudamos a las ciudades a que, bueno, también obtienen la posibilidad para refinar su trabajo en algunas áreas específicas de su trabajo climático. También pueden influenciar a los líderes en su desarrollo en la ciudad y también tienen más oportunidades para poder, pues, mostrar un poco de su trabajo. Nada más para hablar de los primeros dos puntos, porque me parece que ya he hablado bastante sobre amplificar su reputación y trabajo. Pues tenemos, en términos de mejorar las áreas de su trabajo climático, tenemos experiencias de algunas ciudades que, por ejemplo, la primera vez que participaron en el desafío de ciudades, como que dijeron, ok, está bien, vamos a tomar esta oportunidad para poder participar en una área de nuestro trabajo climático y a lo mejor va a ser electricidad. Y a lo largo del camino, también conforme se han seguido con el programa, en las diferentes rondas que hemos tenido, han dicho, ok, bueno, ahora esta ronda nos vamos a enfocar en transporte. Entonces, de alguna manera es tomar esa oportunidad para poder participar en el desafío de ciudades y de la misma manera también tomar partes de la evaluación que les damos para que entonces se puedan enfocar en ciertas partes del trabajo que es a lo mejor en la que quieren mejorar o quieren elaborar un poco más en sus ciudades. Ese, por ejemplo, sería una forma de hacerlo. Y después, con respecto a tener un desarrollo de ciudad global y ser líderes en ese sentido, pues esto está más relacionado con el hecho de que nosotros en WWF escuchamos mucho sobre programas pilotos
que se están creando para poder ver cómo es que las ciudades y su trabajo puede ir más allá, cómo es que puede mejorar y también escuchamos de algunas de nuestras organizaciones hermanas o algunas otras que nos preguntan, no sé si sabes sobre una ciudad que está trabajando en esto o hay diferentes ciudades y queremos incorporarlas a esto. Entonces, al estar en el desafío de ciudades y al nosotros saber sobre su trabajo, van a estar top of mind básicamente. Vamos a tenerlos muy presentes para hablar de ustedes cuando hay alguien que nos contacte y entonces les podemos decir, sí, creo que pueden colaborar, sabemos que esta ciudad está haciendo tal y tal. Entonces, de esa manera también eso ayuda a amplificar su trabajo, pero también ayuda a que ustedes puedan tener una injerencia en lo que está llevando a cómo es que las ciudades tendrían que participar en su trabajo de sostenibilidad. Y después, bueno, esto es un poco con respecto a las razones, pero ya más tangible exactamente qué es lo que obtienen, digamos, es algo que a lo mejor podemos ver más fácilmente si vamos a la siguiente diapositiva y en la siguiente tenemos este informe de retroalimentación estratégico que básicamente aquí lo que vamos a hacer es evaluar lo que ustedes han informado en CDP. Esto es lo que nosotros les daríamos a ustedes. Hemos escuchado también de Amán en Jordania que este informe fue uno de los mejores que han recibido con respecto a su trabajo de acción climática porque fue muy integral, fue directo, fue muy amigable con el usuario y fue muy fácil de leer. Entonces, pues sí, esa fue la retroalimentación y esto es similar a lo que ya había mencionado anteriormente con el ejemplo de cómo es que las ciudades han tomado algunas partes del informe para entonces hablar con algunos políticos o a lo mejor también con otros ciudadanos, porque justamente entonces pueden ver que su trabajo se enmarca de una manera totalmente diferente que tal vez no habían visto antes y entonces eso les da otras oportunidades para que puedan hablar con otros sobre lo que están haciendo. Y bueno, un poquito más con respecto al informe, básicamente sigue este viaje de los 5 pasos y después si vamos a la siguiente diapositiva les voy a mostrar un poco de qué es lo que se incluye, cómo es que se ve. Entonces, básicamente esta es la primera parte con respecto al Acuerdo de París, ¿no? Es lo que yo había mencionado justo para poder ver si su meta, su objetivo se está alineado con el Acuerdo de París. También después pueden tener un plan de acción y de mitigación, cómo es que van en relación a eso y después también cuáles son sus prioridades de adaptación. Y en estos casos, también nosotros lo que hacemos es darles algún consejo o mostrar algunos casos de estudios de ciudades que ya han trabajado en estas áreas que nosotros estamos ahí poniendo y que les estamos proponiendo que tal vez pudieran explorar. Y después si vamos a la siguiente diapositiva. Sí, aquí esta ronda es nueva, por ejemplo, para el desafío de ciudades. En este sentido, lo que estamos haciendo es lanzar una herramienta en línea que van a poder accesar en 2026. Ahí van a poder ver diferentes perspectivas con accionables, también van a poder interactuar con los resúmenes de datos y también van a poder explorar un poquito, es decir, hacer preguntas, explorar un poco más de la evaluación que el desafío de ciudades crea para ustedes. Y después si vamos a la siguiente diapositiva. Esto solo es para mostrarles una vez más el hecho de que también queremos construir casos de estudio basándonos en su trabajo, lo cual lo que hacemos es poner en una página web de soluciones urbanas y después la siguiente diapositiva. Una vez más, esta es la campaña de participación pública que también los participantes del desafío de ciudades se les invitaría a que pudieran participar. Y aquí ya como última diapositiva me gustaría mostrarles cómo se ve esto en la práctica ahora que ya han aprendido todo o todas las ventajas que vienen junto con el desafío y después también qué es lo que nosotros les podemos dar de forma tangible. ¿Cómo es que funciona? Bueno, pues entonces el desafío de ciudades es un programa de 2 años. Empieza con el registro y el informe, que justo estamos en ese punto, para que ustedes puedan mandar su informe en CDP ClayTrack. Una vez que ya hayan mandado públicamente su información, nosotros lo que hacemos es tomar esa información, hacemos una evaluación, una revisión y entonces ahí también hacemos este informe de retroalimentación estratégica. Ustedes lo obtienen, ven toda la retroalimentación
participación. También tenemos algunas sesiones de desarrollo de capacidades similar a lo que estamos haciendo ahorita para diferentes temas que sabemos y que hemos visto que son importantes también para ustedes. Y también en algunos de ellos es en donde los podemos invitar para que platiquen un poco sobre el trabajo que están haciendo y entonces pueden tener esta participación en estas sesiones también en la campaña de participación pública. Y después tenemos ya el reconocimiento y la celebración en donde básicamente celebramos todo el trabajo que las ciudades están haciendo y también en caso de que se les haya seleccionado como unos de nuestras ciudades con mejores calificaciones, tanto nacionalmente como internacionalmente, bueno, pues entonces les damos un espacio para eso también. Y con eso los dejo entonces en las manos de Lía, que va a hablar un poco más sobre, ok, ya me encanta la idea del desafío de ciudades, quiero unirme, díganme cómo. Bueno, pues ella nos va a dar un poquito más de guía al respecto. Muchas gracias, Andrea. Sí, entonces, bueno, pues ahora voy a cubrir un poco más el aspecto técnico de cómo es que pueden ya empezar con su informe e incluirse o incorporarse a CDP Clay Track. Primero, a lo mejor se preguntan, bueno, ¿cómo es que pueden tener acceso, ¿no?, al CDP y Clay Track? Y aquí me gustaría hacer una diferenciación entre los usuarios que a lo mejor también están en este webinario y que ya han participado en el desafío de ciudades de 2023 y que también mandaron su informe el año pasado. Puede ser que ya hayan recibido un email en las últimas semanas que se les invita básicamente a que vuelvan a hacer lo mismo para 2025 y para aquellos de ustedes que son nuevos, puede ser que a lo mejor sean de una nueva ciudad y les gustaría unirse al desafío de ciudades por primera vez o tal vez son parte de una ciudad que ya ha mandado un informe pero son un colega nuevo. Bueno, pues entonces van a recibir una invitación en los próximos días con un enlace de activación para que entonces se puedan incorporar, crear su contraseña y entonces van a tener acceso al cuestionario. Para las ciudades que regresan también es importante saber que este año es el año de estabilidad para CDP. Entonces, esto quiere decir que ha habido cambios mínimos con respecto al cuestionario. Hay dos que voy a explicar un poquito más adelante en este webinario. Y después, bueno, cómo funciona esta función de copy forward, que básicamente esto implica que se traspasa toda la información que tenían de 2024 a 2025. Entonces, bueno, una vez que ya le dieron clic en el enlace del correo de invitación que les va a llegar, configuran su contraseña, van a tener esta página de inicio y entonces me gustaría que se fueran a esta parte azul porque este es el área en donde les va a ayudar a la configuración. Lo voy a hablar en un minuto, pero también me gustaría resaltar que si ustedes ven aquí del lado en la parte derecha inferior, este es el link a nuestro centro de ayuda en donde pueden hacer preguntas adicionales y también van a encontrar los puntos de contacto y también ahí pueden recibir apoyo. Nada más también me gustaría mencionar cuál es el panel de la navegación aquí en la izquierda, en donde pueden directamente empezar a navegar ya con los miembros de su equipo, ya pueden irse al cuestionario, a solicitudes, que voy a hablar de eso también en un momento, porque el desafío de ciudades también es una solicitud de WWF. Y antes de hacerlo, de hecho, rápidamente me gustaría también enfocarme en el botón de configuración, porque pues esta es una campaña global y entonces hay diferentes idiomas. Entonces aquí en Settings o en configuración pueden escoger los diferentes idiomas que tenemos en el portal, que son inglés, español, portugués, japonés y chino. Entonces, estos son los idiomas que pueden seleccionar aquí. Sin embargo, si su idioma preferido es uno diferente, pues entonces aún así pueden utilizar Google Translate, por ejemplo, para poder traducir el cuestionario. Y entonces aquí está la captura de pantalla. Si ustedes utilizan Google Chrome, muchas veces solamente si le dan clic derecho, le pueden dar traducir a turco o cualquiera que sea el idioma de preferencia que les gustaría utilizar. Funciona bastante bien. De hecho, hemos hecho algunas mejoras en estas traducciones automáticas. Incluso los menús desplegables van a estar traducidos y también me gustaría decir que muchas veces los cuestionarios tienen cajas de texto para que puedan aquí escribir su idioma y en ese sentido no importa en qué idioma esté la pregunta, básicamente ustedes pueden responder en el idioma de su preferencia. Y ahora regresando ahora sí al proceso de incorporación, lo primero que entonces tendrían que hacer es confirmar
generar un lead de envío, y esto lo pueden hacer si ustedes se van a la sección de miembros del equipo. Entonces lo que tendrían que hacer como siguiente paso es tendrían que revisar si todos los miembros del equipo que quieren que sean parte del equipo para informes ya están ahí. Si no, entonces le pueden dar clic en este botón rojo para invitar miembros del equipo nuevos, ponen el email, su dirección de email, y van a recibir una invitación también. Y después una persona dentro del equipo tiene que ser básicamente como el líder de envío, o aquí se puede ver en naranja que es la persona que básicamente es la que tendría que seleccionar, que ellos van a ser básicamente la persona que va a estar enviando el cuestionario en el momento en el que llegue la fecha límite. Después de que ya hayan aceptado esa parte, el siguiente paso sería ya configurar el cuestionario. Y aquí ustedes van a recibir bueno, son 3 preguntas en realidad, y de esa manera ustedes van a ver cuál es la vía recomendada. Entonces, tiene que ver con la jurisdicción y, bueno, el índice de desarrollo humano. Eso en realidad, el índice de desarrollo humano y las emisiones per cápita ya están prepoblados, y la jurisdicción es lo que ustedes tendrían que llenar. Y entonces, normalmente la primera vía son 28 preguntas. Me parece la 3 es la más ambiciosa. Estas son para ciudades que suelen tener la cantidad más alta de índice de desarrollo humano y de emisiones también, que estamos hablando de 40 preguntas aproximadamente en esa vía específica. Pero esta nada más es una recomendación. Siempre ustedes pueden escoger la vía más ambiciosa o la menos ambiciosa. Entonces, posteriormente ustedes pueden seleccionar la vía de su preferencia. Lo que es importante aquí también saber es que incluso si escogen la primera vía, que sería la carga menor que tendría, de todas maneras pueden participar en el desafío de ciudades, pueden recibir su calificación, y también si ustedes son parte del convenio global de alcaldes, entonces también van a recibir sus placas. Y después, en la última parte, tendrían que revisar las solicitudes. Aquí pueden ver que hay una pestaña de opcional y también de lo que ya está existente. Si le dan clic en la parte opcional, van a ver que entonces ahí está el desafío de ciudades, y después también el solicitor, digamos, es WWF, y después está esta flechita. Si le dan clic ahí, va a abrir esta ventana que entonces va a decir: ¿te gustaría unirte a este proyecto? Y entonces ahí pueden decir sí, sí me gustaría, y de esa manera son parte del desafío de ciudades. Para aquellos de ustedes que ya han participado en 2023, de hecho no necesitan tomar acción. De hecho, ustedes van a seguir siendo un miembro y van a encontrar su membresía en donde dice existing o existente. Después de haber hecho eso, ya pueden entonces responder al cuestionario de 2025, y aquí nada más voy a hablar brevemente sobre cómo es que pueden llenarlo de la mejor manera con respecto al desafío de ciudades. Como lo mencioné anteriormente, bueno, pues normalmente se ve esta parte azul en la landing page, en donde pues les ayuda a configurarlo una vez que ya lo hayan completado. Entonces esa parte se va a convertir en como se ve aquí en la parte superior. Van a ver una perspectiva general de su progreso, y después este botón que dice continuar cuestionario. Una vez que le dan clic ahí, van a ver una perspectiva bastante más a detalle con todas las secciones del cuestionario, así como también la oportunidad de darle clic a revisar o saltarse ciertas preguntas. Y si hacemos zoom un poco más al nivel de las preguntas, aquí pueden ver un ejemplo de la pregunta 1.2. Me gustaría resaltar que siempre pueden accesar a cierta guianza para cada pregunta. En la parte superior derecha pueden ver este como librito que les ayuda a dar algunas pues respuestas de ejemplo, o también metodología de calificación, si eso les interesa. Después también a la derecha dice que pues ustedes pueden marcar las preguntas que ya se han revisado para los ejemplos, y después está esta pestaña por acá que les permite ver si esta pregunta realmente es relevante para el desafío de ciudades. Si todavía tienen preguntas, nos pueden contactar a través del centro de ayuda de CDP, pueden crear un ticket y nosotros contestamos en 48 horas aproximadamente. Y ahora, bueno, pues ya vemos un poquito más el contenido del cuestionario del CDP. Esto es lo que se cubre. Primero que nada, tenemos
tenemos la sección de gobernanza. En esta sección nosotros les hacemos preguntas con respecto a cómo es que opera su municipio, cuáles son las entidades con las que están colaborando. Nada más son preguntas generales con respecto a cómo es que están, digamos, gobernando su jurisdicción. Después, en la parte de evaluación, vamos a revisar cómo es que el cambio climático está afectando su municipio, es decir, cuáles son el tipo de riesgos y vulnerabilidades que están experimentando, si ya han hecho una evaluación de riesgos climáticos y vulnerabilidades, y después vemos también cómo es que su municipio contribuye al cambio climático a través de las emisiones que se están llevando a cabo en su jurisdicción. Nosotros les preguntamos si ya tienen, por ejemplo, un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, y ya después hacemos algunas preguntas ya específicas del sector, que sería transporte, desechos, energía, etcétera. Una vez que ya sabemos cuál es la situación, entonces el siguiente paso sería fijar metas para poder abordar estos riesgos climáticos y las emisiones en su jurisdicción. Entonces ahí les pedimos que informen cuáles son las metas de adaptación y también cualquier tipo de meta específica, ya sea que se relacione con transporte o con desechos, por ejemplo. Después de eso, entonces pueden subir cualquier plan de acción climático. Puede ser que ya tengan uno, entonces eso podría ser un plan de acción climático integrado, o a lo mejor dos separados, que a lo mejor pudiera ser un plan de mitigación y por separado un plan de adaptación. Y finalmente les pediríamos que entonces suban el informe con respecto a las acciones con más impacto de adaptación que están haciendo, y también acciones de mitigación. Y como lo mencioné, hay dos cambios menores este año. En realidad son bastante menores. No afecta la funcionalidad de Copy Forward, que es para pasar la información de un año a otro. Entonces, en la meta 6.1.1 hemos hecho que esta columna 6 sea obligatoria solamente para poder asegurar que subsecuentemente se vean los campos correctos, porque a veces estaba bloqueado. Entonces, fue útil poder hacer esto y ponerlo ya como obligatorio. Eso fue lo que se hizo. Después, en el punto 7.1, lo único que hicimos fue editar la opción para poner no objetivo, o no hay un objetivo propiamente, porque esa no era una opción antes. Entonces, ahora nada más me gustaría darles algunos tips con respecto a los informes y darles la experiencia que tenemos con las ciudades y los errores que muchas veces cometen, sobre todo si es la primera vez que participan. Entonces, la primera recomendación aquí sería únicamente permitirse que tengan suficiente tiempo. Idealmente estamos hablando de 3 semanas aproximadamente, porque es un cuestionario complejo. Sobre todo los datos de sector pudieran ser algo que no necesariamente ustedes tienen a la mano o saben. Entonces ahí tal vez tendrían que recurrir a colegas en el equipo de transporte. Pudiera tomar un poco de tiempo para que les contesten. Entonces idealmente habría que calcular 3 semanas para su ejercicio de mandar su informe, y después también queremos asegurar que identifiquen a los miembros clave en su equipo que les puedan ayudar con el informe, asegurar que estén en el portal, y también idealmente pues distribuirles o darles ciertas secciones del cuestionario. También me gustaría mencionar que es ideal no dejar ninguna casilla vacía, porque si se deja vacía la casilla, no lo podemos analizar como respuesta. Si en lugar de eso únicamente ponen la información no está disponible, entonces esa va a ser información que sí podemos evaluar, y entonces les podemos dar retroalimentación. CDP también ofrece una revisión de respuesta gratis. Normalmente es en verano, puede ser en julio o en agosto. Y básicamente aquí nosotros podemos revisar la calidad y la coherencia de sus respuestas. Entonces, con mucho gusto pueden contactar a su equipo regional para que les hagan este tipo de revisiones. Pero pues nosotros manualmente muchas veces lo que hacemos es evaluar su borrador de respuestas y hacer algunas recomendaciones. Y finalmente, antes de enviar, yo sugeriría que entonces la persona a cargo de enviarla ya haya revisado todas las respuestas y marque todas las preguntas como revisadas cuando ya estén totalmente finalizadas, para que de esa manera puedan asegurarse que tienen una respuesta completa. Ahora, rápidamente nada más voy a hablar sobre algunos de los errores comunes. Aquí el primero sería con respecto a los archivos adjuntos. Yo he mencionado esto ya anteriormente, porque pues a pesar de que todos estos
estos datos que se pueden insertar manualmente, pues se pueden copiar, pero los archivos adjuntos no necesariamente se traspasan de un año a otro con el copy forward. Y después, primero se tiene que subir el archivo, después se tiene que confirmar que ya se subió. Ahí se pueden ver las opciones, pueden seleccionar si ya se adjuntó el documento o también pueden decir el documento se puede accesar en el enlace que estoy dando aquí o pueden hacer las dos cosas. Ya se adjuntó y además también estoy poniendo aquí el enlace. La siguiente parte sería con respecto a olvidar su plan climático o no seleccionan el tipo de plan correcto en el 8.11. Esto básicamente lo que quiere decir es que puede ser que ya haya ciudades que tienen un plan integrado, a lo mejor tienen un plan de mitigación y adaptación por separado. Nada más es cuestión aquí de que se aseguren de indicar si es un plan integrado que cubre las dos cosas o de otra manera si es un plan de mitigación y de adaptación. Entonces asegúrense de informarlo y ponerlo en dos partes aparte en el cuestionario y que lo etiqueten adecuadamente para nosotros tomarlo en consideración y entonces asegurar que están las dos cubiertas. Y la última diapositiva con respecto a estos errores es no pues mandar toda la información de las metas de adaptación y de mitigación. El 511, el error común suele ser que a las ciudades se les pide que compartan cuál es su meta de adaptación. Esto quiere decir que tienen que ser un número y después también un título. Y posteriormente, la meta también tendría que abordar un peligro climático, idealmente uno que ya se había informado en la sección de evaluación anteriormente. Y el año de la meta de este objetivo tendría que ser hacia el futuro. Entonces, esta a lo mejor pudiera ser un buen recordatorio para quienes lo hicieron el año pasado. Tienen que revisar doble para ver si el año objetivo era 2024, porque incluso si ya lo lograron, ya no es una meta que tienen que informar, o a lo mejor si todavía no lo han logrado, entonces van a tener que cambiar el año objetivo a 2025 o posterior. Y después con respecto a las metas de mitigación 611, me gustaría mencionar que esta es la pregunta más compleja del cuestionario, entonces siéntanse con mucho libertad de poder contactar a los equipos regionales o a los colegas de WWF si sienten que necesitan apoyo con esa pregunta. La primera recomendación aquí es ser muy claros con respecto al tipo de meta que quieren informar, porque pudiera ser de una meta absoluta. Ahí depende mucho del tipo de objetivo o de meta. Y dependiendo de eso, hay casillas que se van a habilitar o no, dependiendo del tipo de meta correcto. Y después también se tienen que asegurar que el límite de la meta sea el mismo o más grande del que tienen de jurisdicción. Aquí se tienen que asegurar que entonces están mencionando cuáles son los créditos, ya sea los que se están utilizando o si se van a utilizar a futuro. Y después también tienen que asegurar que el año sea el futuro y también que en las emisiones netas están en su año objetivo. Y después el año base no se requiere para algunas metas de nivel fijo, pero para algunos otros sí tienen que poner propiamente el porcentaje de las emisiones de reducción. Entonces, estos son algunos de los errores comunes, pero si tienen preguntas, por favor, contáctenos, sobre todo con la pregunta 611 y les podemos ayudar, pero sí, en general, aquí estamos y le paso la palabra a Andrea. Sí, muchas gracias por todos estos tips. La verdad es que es muy bueno poder tener un entendimiento de cómo es que funciona el portal y cómo funciona el CDP Clay Track. Muchas gracias por toda esa información. Con respecto a qué sigue, bueno, pues justo en este momento estamos en esta parte de los informes, como ya lo mencioné anteriormente, pues ya está abierto el CDP, justo como Lee ha explicado, pueden ya unirse y empezar con su informe. El informe necesita enviarse de forma pública para poder entonces participar en el desafío de ciudades y nosotros le damos la bienvenida a que puedan hacerlo para la semana del 15 de septiembre para que de esa manera puedan tener ya todos los beneficios de mandar el informe en CDP porque esa va a ser básicamente la fecha límite para la calificación de CDP y tal vez también para algunas otras iniciativas. De la misma manera, si ustedes están informando en ese momento, de cualquier manera van a poder tener la oportunidad de hacerle caso
cambios a su respuesta. Esto quiere decir que básicamente pueden regresar a lo que hayan contestado o preguntas que a lo mejor les haya faltado, pueden revisarlo una vez más y van a tener hasta la semana del 19 de noviembre. Tienen que haber ya completado su informe y lo tuvieron que haber enviado, ya junto con todas sus respuestas, para la semana del 19 de noviembre, para que entonces nosotros en el desafío de ciudades podamos extraer sus datos y entonces hacer la evaluación. Entonces tienen algo de tiempo todavía para poder asegurar que su informe tenga pues la mejor información de acuerdo a sus posibilidades y a lo que esté disponible en ese momento, por supuesto. Muy bien, y después van a escuchar de nosotros, bueno, del desafío de ciudades, van a poder obtener ya la retroalimentación estratégica para 2026 y me parece que le puedo dar la palabra a Julia para la parte que sigue, a Lía más bien. Sí, también algunos otros siguientes pasos de nuestro lado para nuevos usuarios, una vez más, como las ciudades que son totalmente nuevas, van a querer empezar a, a informar o a lo mejor algunas ciudades que ya lo habían hecho pero con un nuevo usuario, van a recibir un email con una invitación en los próximos días, me parece que por ahí del viernes 4 de julio. En este email, ahí va a venir ya el link de activación para que entonces ustedes puedan ir al portal. Para los usuarios existentes, simple y sencillamente pueden iniciar sesión en el portal de CDP. El link está aquí en las diapositivas y creo que de todas maneras lo vamos a poner en el chat, ese mismo link. Y después el siguiente paso sería básicamente para decidir quién tiene de su equipo que ser la persona a cargo de enviar el cuestionario, seleccionar ese rol en el portal y después esa persona tendría que unirse también a través de la solicitud del desafío de ciudades para poder participar en la campaña y después ya pueden empezar a actualizar sus datos o a empezar su informe por primera vez y si tienen alguna pregunta, como lo mencioné, nuestros equipos regionales están ahí para ayudarles. Puse el email también en el chat, entonces tenemos equipos en América del Norte, Europa, África y Medio Oriente, así como también América Latina y el área del Asia-Pacífico y por supuesto también está WWF, las oficinas nacionales, entonces también pueden contactarles para tener más apoyo. Muchísimas gracias y me parece que ahora ya es la sesión de preguntas y respuestas, entonces voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ver el chat. Siéntanse también con la libertad de levantar la mano y hacer sus preguntas. Sí, de hecho tenemos una pregunta por parte de Paula. Ella preguntaba, Lía, con respecto a lo que mencionaste con respecto a la oportunidad de poder obtener esta retroalimentación sobre las respuestas, porque habías mencionado que eso sucedería entre julio y agosto, pero ¿cuál es la fecha más tardía en la que se podría solicitar esta revisión? Sí, vamos a confirmarlo probablemente en alguno de los próximos emails recordatorio que vamos a mandar, pero sí. Se va a confirmar la fecha, pero normalmente serían 2 meses, a lo mejor antes de la fecha límite del envío, pero sí, definitivamente hay flexibilidad. Todo esto en realidad al final depende de capacidad, entonces entre más temprano pidan esa revisión para sus respuestas, entonces más probabilidad hay de poder hacerles lugar y vamos a confirmar las fechas para poder mandarlo por correo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, mientras todo el mundo a lo mejor ya aclara sus preguntas, una vez más con mucho gusto pueden levantar la mano, les podemos dar la palabra o también pueden poner sus preguntas en el chat si les parece más cómodo. También con mucho gusto las pueden hacer en español o en portugués, dado que tenemos a nuestros intérpretes que nos pueden ayudar con eso. Nada más quisiera preguntar, Lía, acabas de mencionar que vamos a compartir, bueno, se va a compartir un enlace con los participantes aquí en el webinar para poder unirse al desafío de ciudades. No sé si a lo mejor nos pudieras decir cómo generalmente esto pudiera suceder, por ejemplo, si se quisieran unir al portal, a la plataforma como tal, de CDP propiamente. Sí, claro. Si se registraron a este webinario, entonces recibieron un email, una invitación con el enlace. Si ustedes ya son usuarios, entonces nada más tienen que poner el link para unirse, ya iniciar sesión al portal y también pueden ir a nuestro sitio web cdp.net para entonces hay un formato de registro que también pueden utilizar si es que se quieren inscribir, digamos.
Maravilloso, muchas gracias por eso. Vamos a ver otra pregunta aquí en el chat que tenemos. Sí, hay, no sé si hay algunas otras preguntas extra con respecto a el desafío de ciudades o de el Clay Track, o son las mismas preguntas. Lo único que tenemos que hacer es ligarlo. Una vez que ustedes le dan clic en el desafío de ciudades, como Lía lo mencionó anteriormente, pues entonces van a irse al cuestionario y entonces ya las preguntas del desafío de ciudades son las que van a aparecerles ahí. Sí. No sé, tal vez eso es todo lo que necesitábamos saber, o no sé si Etienne o Lía tienen algo que Yeah, quisieran and there agregar was al a respecto. question whether Sí, había una there are pregunta changes con to the questionnaire, if respecto I a si understood hay correctly. algunos So cambios just to al confirm, cuestionario, si there lo are no entendí changes, bien. just Nada the más para two. confirmar, no hay más Bits cambios about más the allá de cells los in dos the tax puntos que section that yo I've mentioned, les but había that did not mencionado en la affect sección copy con las forwarded casillas data, que and había that's just puesto, whether pero an no se optimal ve edit can now afectado a report that you do not el have a traspaso de target, información, ¿no? and you Con esta can, función del copy and one forward. cell has been Entonces, pues mandatory nada más and others are una auto-proceed. casilla se So hizo nothing that should obligatoria y en affect la the otra previous se response. puso una opción para poner que no hay una meta. Entonces, todo lo demás tendría que ser igual. Muy bien, gracias. Tenemos también una pregunta por parte de Nelson con respecto al costo de participar en el desafío de ciudades. Yo nada más quisiera decir que esto es gratis, no necesitan pagar nada, entonces, pues con mucho gusto pueden acompañarnos para que puedan And just to add, participar. like CDPA Y feedback también is also completely free because we are el a member tracker, of the también la yeah, plataforma también NGO. es totalmente pues gratis porque nosotros también somos una ONG medioambiental. Muy bien, muchas gracias por eso. Ok, vimos también una pregunta con respecto a si es posible para muchos municipios poder mandar el informe en conjunto, o tiene que ser uno solo o cada uno por separado. Bueno, estamos hablando creo que de municipios de forma diferente en diferentes países, entonces eso suele significar diferentes cosas. Lo que yo animaría a que hicieran en este caso, si no tienen seguridad, nos pueden contactar propiamente a nuestro email de El Desafío de Ciudades, y de esa manera les podemos ya dar claridad con respecto a cómo funciona. Nos puede decir, por ejemplo, en qué municipio o de qué país, en dónde es que están, y de esa manera ya les podemos dar guianza y por supuesto les podemos conectar con CDP en ese Yes, caso exactly. If I también. may add something Sí, here, it's si pudiera agregar algo technically aquí. possible. The questionnaire is Técnicamente es universal, posible. El except cuestionario es universal, metropolitan entonces nosotros municipalities, for example, aceptamos or big municipios municipalities. But metropolitanos, por before ejemplo, doing that, you need pero to antes de warn hacer eso, entonces sí tenemos the que every avisarles member of the y hacerles saber municipality que may also cada be invited. municipio May miembro also puede be ser que member of también se le multiple invite y que a initiatives, lo may mejor también also sea miembro de have diferentes accepted the iniciativas, es invitation decir, of que también WWF, pueda and aceptar la therefore invitación de create WWF y por lo tanto so entonces crea we want to ciertas avoid that. Also, in the duplicaciones. interest of the Entonces personnel quisiéramos working evitar eso también por in cuestiones del those personal que está municipalities in the trabajando en esos intermunicipality, and municipios, therefore it's también better if we de check forma with us first intermunicipal, digamos. before we Entonces, take por any eso sí action. es mejor revisar con nosotros antes de tomar alguna acción. Muchas gracias, Etienne. Esa es muy buena información que hay que tener. Quisiera darle la palabra entonces ahora a Maurice y después me parece que podemos tomar más preguntas del chat. Maurice, Thank you very adelante. much, Andrea. Gracias, muchas I gracias, really Andrea. appreciate you Aprecio guys have been mucho provide this reporting. que nos I just hayan want compartido to esta know información con whether respecto al informe. we can A be able mí to get nada más me support to gustaría saber bring si pudiéramos other obtener people, bring apoyo teams from different para sectors. For poder example, where I crear come from, that is equipos de diferente Nairobi. sector, porque por ejemplo, en The donde yo information estoy is en actually Nairobi, la not in información one normalmente sector, pues and no está therefore en un reach solo out to sector, y my por lo colleagues tanto from tengo que other entonces contactar sectors a or mis colegas de departments so otros that sectores o we de can be otros able departamentos to para que de esa put manera all that yo information pueda together. incluir toda esa So I don't know información. whether now we Entonces, can no assist them, sé for si example, to ahora o en un develop futuro a way cercano a through lo which mejor we pudiéramos can be tal vez able to considerar get una support forma en donde through which we podamos can have obtener all apoyo these teams y que de esa manera podamos together tener with a the todos purpose estos of then equipos en conjunto being para el propósito aligned de que entonces ellos también with estén this kind alineados of con reporting. este tipo And de also we are informes. Y hesitant so también, that they pues, can also be very supportive para que, pues, with bueno, básicamente this ellos también nos scholarship. pudieran ayudar bastante con respecto a todo el desafío y todo el proceso. Hi, Maurice. Nice to Hola,
Hola, Maurice, qué gusto. Sí, de hecho, estamos trabajando también nosotros con algunas ciudades africanas. Sí, la verdad es que ese es un punto muy importante, el que mencionas, es muy común y también digo, ojalá yo pudiera dar una solución en este momento. Lo que yo he de decir es que el cuestionario de CDP y CLEI es holístico, entonces sí puede ser una forma en donde se puede tratar de superar esa fragmentación, es decir, en el sentido en el que sí se puede invitar a colegas, por ejemplo, del Departamento de Transporte o de desechos, por ejemplo, para que también sean usuarios y ellos llenen esa sección y entonces ustedes van a poder tener este informe holístico que pues se va a almacenar centralmente en nuestro sistema y lo pueden ir revisando a lo largo de diferentes años. Y es una intención justo para evitar que haya esta fragmentación en la forma en la que normalmente se hace la recolección de datos. Pero sí, hay muchas cosas que hay que hacer todavía y por supuesto que este es un paso muy pequeño hacia esa dirección. Muy bien, muchas gracias, Lía. Estoy viendo la hora y también quisiera ser muy respetuosa de la hora de todos y todas. Entonces vamos a tomar una pregunta de Antonio, después otra más del chat. Sí, nada más, yo estaba a punto, de hecho, de responderla. Esta es una pregunta con respecto a, sí, lo que vi, ¿no? Me parece con respecto a la selección de las vías. Sí, la selección de las vías, que puede ser 1, 2 y 3, se va a determinar el número total de preguntas que vamos a ver, sí, pero si ustedes se están uniendo o ya se habían unido al desafío de ciudades, todas las preguntas relevantes del desafío de ciudades van a aparecer en el cuestionario sin importar las vías. Cuando me digo todas las preguntas relevantes, me refiero a que son las que son requeridas y las recomendadas, las preguntas recomendadas también por parte del desafío de ciudades. Si ustedes, por ejemplo, le preguntan al apoyo regional o local del desafío de ciudades, van a ver que también hay algunas preguntas que son deseables, que son a lo mejor un poco menos importantes y no necesariamente van a aparecer si, por ejemplo, están en la vía más corta, ¿no? Entonces, no queremos adentrarnos tanto a detalle, pero definitivamente van a ser elegibles para el desafío de ciudades sin importar cuál es la vía que escojan. Ok, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nada más quisiera mencionar algo que también estoy viendo por aquí en el chat con respecto a la pregunta que habíamos contestado anteriormente, con respecto a si el desafío de ciudades tiene preguntas extra. Me parece que, bueno, ya se aclaró, porque estaba tratando de entender si hay un trabajo extra a la hora de hacer el informe del desafío de ciudades, si hay mucho trabajo después de eso. Bueno, nada más quisiera mencionarles a todos y a todas que pues no es para nada un trabajo extra, porque en realidad es parte del mismo cuestionario. Entonces, ese es el gran beneficio, que de todas maneras se tiene que hacer el informe a CDP ECLE-TRAIC gracias a unirse al desafío de ciudades a través de CDP, pero básicamente todo está condensado en una sola cosa para que entonces sea mucho menor volumen de trabajo. Entonces, pues sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por esta sesión a todas, a todos.